Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Escribió, además de una cantidad ingente de artículos y ensayos, 8 poemarios, estrenó una docena de dramas y es autor de 5 novelas largas, 8 breves y un buen puñado de cuentos. Entre los escritores de la generación del 98 probablemente sea el más polifacético. Miguel de Unamuno fue, sobre todo, un intelectual inconformista que hizo de la polémica una forma de búsqueda. Es el autor de Vida de Don Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida, Niebla, La tía Tula, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, o San Manuel Buarmártir. Abel Sánchez se publicó en 1917. Es una novela dura que explora el tema de la envidia. Está llena de diálogos inteligentes y dramáticos, de ideas aterradoras, de pasiones y de pulsiones incontrolables. Vamos allá. No recordaban a Abel Sánchez y Joaquín Monegro desde cuándo se conocían. Eran conocidos desde antes de la niñez, desde la primera infancia, pues ya sus sendas nodrizas se juntaban y los juntaban cuando aún ellos no sabían hablar. Aprendió cada uno de ellos a conocerse conociendo al otro, y así vivieron y se hicieron juntos amigos desde nacimiento casi, más bien hermanos de crianza. En sus paseos, en sus juegos, en sus otras amistades comunes, parece dominar e iniciarlo todo Joaquín, el más voluntarioso. Pero es Abel quien, pareciendo ceder, hace la suya siempre. Y es que a Abel le importa más no obedecer que mandar. Casi nunca riñen. En sus confesiones, dirigidas a su hija, Joaquín dice: ya desde entonces era él simpático. No sabía por qué, y antipático yo, sin que se me alcanzara mejor la causa de ello, y me dejaban solo. Desde niño me aislaron mis amigos. En bachillerato, Joaquín es el empollón, el que va a la caza de los premios, el primero en las aulas. Fuera de ellas, el primero es Abel. En el patio del instituto, en la calle, en el campo, en los novillos, entre los compañeros. Abel es el que hace reír con sus gracias, las caricaturas que hace de los catedráticos. Joaquín es mucho más aplicado, pero Abel es más listo. Y esto no hace sino envenenar el corazón de Joaquín. Llega a sentir la tentación de descuidar el estudio y tratar de vencer al otro en el otro campo, pero nadie se ríe de sus chistes. Como suelen decir, sus chistes son de duelo. Concluyeron ambos el bachillerato. Abel se dedicó a ser artista, siguiendo el estudio de la pintura, y Joaquín se matriculó en la Facultad de Medicina. Veíanse con frecuencia y hablaba cada uno al otro de los progresos que en sus respectivos estudios hacían, empeñándose Joaquín en probarle a Abel que la medicina era también un arte, y hasta un arte bella, en que cabía inspiración poética. Otras veces, en cambio, daba en menospreciar las bellas artes, enervadoras del espíritu, exaltando la ciencia, que es la que eleva, fortifica y ensancha el espíritu con la verdad. Joaquín dice que él aspira a abrir nuevos caminos, quiere dedicarse a la investigación científica. Cree que Abel lo que quiere es ganar mucho dinero con la pintura, que se las da de idealista, pero que es muy ambicioso, que siempre ha buscado la popularidad. Abel lo niega y le pide a Joaquín que le hable de su novia. Joaquín está queriendo forzar el corazón de su prima Elena y ha puesto en su empeño amoroso todo el ahínco de su ánimo reconcentrado y suspicaz. Elena le hace sufrir. Te digo que esa mujer me trae loco y me hará perder la paciencia. Está jugando conmigo. Si me hubiera dicho desde un principio que no, bien estaba. Pero tenerme así, diciendo que lo verá, que lo pensará, esas cosas no se piensan, coqueta. No es noble jugar así con un hombre como yo, franco, leal, abierto. Pero si vieras qué hermosa está. Y cuanto más fría y más desdeñosa se pone, más hermosa. Hay veces que no sé si la quiero o la aborrezco más. Joaquín propone a Abel presentársela y Abel propone hacerle un retrato. Aquella noche, Joaquín duerme mal, rumiando lo del retrato, pensando en que Abel Sánchez, el simpático, sin proponérselo, el mimado del favor ajeno, va a retratarle a Elena. Se pregunta si encontrará también Elena más simpático a Abel. Pero a Abel, en principio, Elena le parece una pava real. Dice que como modelo es excelente, con esa boca carnosa y a la vez fruncida, con esos ojos que no miran, con ese cuello y ese color de tez como de india brava o de fiera indómita.
Dice que hay algo en ella de pantera. Empezaron las sesiones de pintura reuniéndose los tres. Elena se posaba en su asiento solemne y fría, henchida de desdén, como una diosa llevada por el destino. ¿Puedo hablar?, preguntó al primer día, y Abel le contestó: sí, puede usted hablar y moverse. Para mí es mejor que hable y se mueva, porque así vive la fisonomía. Esto no es fotografía y además no la quiero hecha estatua. Y ella hablaba, pero moviéndose poco y estudiando la postura. ¿Qué hablaba? Ellos no lo sabían, porque uno y otro no hacían sino devorarla con los ojos. La veían, no la oían hablar. A los 2 días, Abel y Elena ya se tutean. Y el primer día que Joaquín falta, hablan de él. Elena dice que es un pelma, y Abel le contesta que está muy mal lo que está haciendo con él. Abel le dice que Joaquín es reconcentrado, altivo por dentro, terco, lleno de sí mismo, pero que es bueno, honrado, inteligente y con un brillante futuro, y que además la quiere con delirio. Elena le contesta que no le quiere, y Abel le dice que entonces tiene que desengañarle y que Joaquín además sospecha que está enamorada de otro. Elena dice que si se empeña acabará por conseguir que se enamore de algún otro. Aquella tarde no pintó ya más Abel, y salieron novios. Unamuno se refiere a Abel Sánchez como el más doloroso experimento que haya yo llevado a cabo al hundir mi bisturí en el más terrible tumor comunal de nuestra casta española. Está aludiendo, naturalmente, a la envidia, el vicio capital de los españoles, como la califica un tópico muy extendido todavía en la actualidad. Unamuno deja bien claro que escribió esta novela teniendo en mente la que él mismo insiste en denominar la lepra nacional española, y que lo hizo resuelto a escarbar en ciertos sótanos y escondrijos del corazón, en ciertas catacumbas del alma, a donde no gustan descender los más de los mortales. Además, el mito de Caín obsesionó siempre a Unamuno. El éxito del retrato de Elena es clamoroso. Siempre hay alguien contemplándolo frente al escaparate en que está expuesto. Joaquín apenas duerme. Abel le dice que ha sido ella, y Joaquín le contesta que claro, el artista, el afortunado, al favorito de la fortuna son ellas las que le solicitan. Que será su pintor, y la pintará en todas las posturas y en todas las formas, vestida y sin vestir, y que todo eso es una infamia, una canallada. Joaquín le dice a Abel que han acabado para siempre, y luego, cambiando de tono, con lágrimas insondables en la voz, le pide que tenga compasión de él, que le deje a Elena, que le haga saber que muere por ella, y termina pidiéndole que le jure que no se casará con ella. Pasé una noche horrible. Dejó escrito en su confesión Joaquín. Pensaba matarles y urdía mentalmente como si se tratase de un drama o de una novela que iba componiendo los detalles de mi sangrienta venganza. En alguna de las interminables modorras de aquella noche me soñé poseyéndola y junto al cuerpo frío e inerte de Abel. Fue una tempestad de malos deseos, de cóleras, de apetitos sucios, de rabia. Con el día y el cansancio de tanto sufrir volvióme la reflexión. Comprendí que no tenía derecho alguno a Elena, pero empecé a odiar a Abel con toda mi alma y a proponerme a la vez ocultar ese odio, abonarlo, criarlo, cuidarlo en lo recóndito de las entrañas de mi alma. Aquella noche nací al infierno de mi vida. Cuando Abel le cuenta a Joaquín que se van a casar, parece que Joaquín está más tranquilo. Abel le invita a la boda, claro, y Joaquín dice que irá. Como regalo de boda, Joaquín le manda a Abel un par de magníficas pistolas damasquinadas, como para un artista. Joaquín va a la boda con el alma escarchada de odio. Elena está guapísima. Joaquín siente que se le para el corazón cuando oye los dos sís. Tiene la sensación de que ella le mira al pronunciarlo. Le invade un frío que llega a asustarle. Al final, la pareja se despide de Joaquín y se va de luna de miel. Joaquín se refugia en sus libros, en su estudio y en sus pacientes. Se propone investigar y aplastar con la fama de su nombre la fama de Abel y conseguir que sus descubrimientos científicos hagan sombra a los cuadros de Abel. Al poco de volver, Abel cae enfermo grave y avisan a Joaquín. Fueron unos días atroces aquellos de la enfermedad de Abel, unos días de tortura increíble. Estaba en mi mano dejarle morir aún más, hacerle morir sin que nadie lo sospechase, sin que de ello quedase rastro alguno. Luché entonces como no he luchado nunca conmigo mismo, con este hediondo dragón que me ha envenenado y entenebrecido la vida. Comprendí que me agitaba bajo las garras de la locura. Vi el espectro de la demencia haciendo sombra a mi corazón y vencí. Salvé a Abel de la muerte. Desde entonces se dedica Joaquín, para salvarse, a buscar mujer. Los brazos maternales de una esposa en que defenderse de aquel odio que siente, un regazo en que esconder la cabeza. Y encuentra a Antonia,
que había nacido para madre, que era todo ternura, todo compasión. Antonia adivina en Joaquín a un enfermo y se enamora de su desgracia. Es la hija única de una viuda a la que asiste Joaquín. Poco después de morir la madre, la huérfana y Joaquín formalizan sus relaciones, dispuestos a casarse después del año de luto. Pobre mi mujercita. Escribí años después Joaquín en su confesión, empeñada en quererme y en curarme, en vencer la repugnancia que sin duda yo debía de inspirarle. Nunca me lo dijo, nunca me lo dio a entender, pero podía no inspirarle yo repugnancia, sobre todo cuando le descubrí la lepra de mi alma, la gangrena de mis odios. Se casó conmigo como se habría casado con un leproso, y fue una santa, pero no me curó de Elena, no me curó de Abel. Su santidad fue para mí un remordimiento más. Su mansedumbre me irritaba. Había veces en que, Dios me perdone, le habría querido mala, colérica, despreciativa. La gloria artística de Abel sigue creciendo y confirmándose. Es ya uno de los pintores más nombrados del país y su renombre empieza a traspasar las fronteras. Y esa fama es como una granizada desoladora en el alma de Joaquín, porque él, Joaquín, presume de ser un artista, un verdadero poeta en su profesión, un clínico genial, creador, intuitivo, y sigue soñando con dejar su clientela para dedicarse a la ciencia pura, a la patología teórica, a la investigación. Pero gana mucho dinero. Antonia y Joaquín se casan. Desde el principio Antonia siente que entre ella y Joaquín hay como un muro invisible, una cristalina y transparente muralla de hielo. Y es que Joaquín no puede ser de su mujer porque no es dueño de sí, sino a la vez un enajenado y un poseído. En la intimidad, una invisible sombra se interpone entre ellos. Joaquín evita hablar de su prima Elena delante de su mujer y Antonia, que se da cuenta, no hace sino sacarla a colación a cada paso en sus conversaciones. Llamáronle un día a Joaquín a casa de Abel como a médico y se enteró de que Elena llevaba ya en sus entrañas fruto de su marido, mientras que su mujer, Antonia, no ofrecía aún muestra alguna de ello. Y al pobre le asaltó una tentación vergonzosa de que se sentía bochornado, y era la de un diablo que le decía: «¿Ves? Este es más hombre que tú». Hasta que un día, Antonia no puede más y le pide entre lágrimas a Joaquín que le cuente la verdad. Y le pregunta si está enamorado de Elena. Y Joaquín vacila un momento, pareciendo luchar con un enemigo invisible, con el diablo de su guarda, y con voz arrancada de una resolución súbita, desesperada, grita que su problema no es Elena, sino Abel. Joaquín le confiesa a Antonia que tiene celos de Abel y que le odia, y cierra la boca y los puños al decirlo, pronunciándolo entre dientes, y le dice que desprecia a Elena, y la llama la pava real, la belleza profesional, la modelo del pintor de moda, la querida de Abel, y le dice que ellos se casaron por humillarle, por denigrarle, para burlarse de él. Le dice que ellos se casaron contra él, y rompe en unos sollozos que le ahogan el pecho. Antonia le consuela y le pide que los olvide, que los desprecie, pero Joaquín le contesta que no puede olvidarle, que le persiguen la fama y la gloria de Abel. Cuando Abel tuvo su hijo, sentí que el odio se me enconaba. Me había invitado a asistir a Elena al parto, pero me excusé con que yo no asistía a partos, lo que era cierto, y con que no sabría conservar toda la sangre fría, mi sangre arrecida más bien, ante mi prima si se viera en peligro. Pero mi diablo me insinuó la feroz tentación de ir a asistirla y de ahogar a hurtadillas al niño. Vencí a la asquerosa idea. Unamuno se postuló a sí mismo como modelo de escritor vivíparo, entendiendo por tal el que se limita a dar vueltas en la cabeza a la idea que lo acosa, gestándola mentalmente hasta que siente verdaderos dolores de parto, la necesidad apremiante de echar fuera lo que durante tanto tiempo le ha venido obsesionando. Se sienta, toma la pluma y pare. El proceder novelístico de Unamuno es, desde una idea, poner en marcha su escritura narrativa. Y son ideas lo que despliega la novela, sirviéndose de determinados personajes y situaciones para encarnarlas. La desnudez, su pronunciado esquematismo, la generalizada unidimensionalidad de sus personajes, la abstracción que en ellas suele hacerse de las circunstancias de tiempo y de lugar, el papel tan hegemónico que cumplen en todos los abundantes diálogos, son marcas evidentes de que las suyas son novelas de ideas. Poco tiempo después, Antonia y Joaquín tienen una hija. Primero Joaquín piensa que por qué Abel ha tenido un hijo y él una hija, pero enseguida se repone de esta nueva treta de su demonio y empieza a querer a su hija con toda la fuerza de su pasión, y por ella a la madre. Empecé a escribir esto más tarde para mi hija, para que ella, después de yo muerto, pudiese conocer a su pobre padre y compadecerle y quererle.
Mirándola dormir en la cuna, soñando su inocencia, pensaba que para criarla y educarla pura, tenía yo que purificarme de mi pasión, limpiarme de la lepra de mi alma. Y decidí hacerle que amase a todos, y sobre todo a ellos. Y allí, sobre la inocencia de su sueño, juré libertarme de mi infernal cadena. Tenía que ser yo el mayor heraldo de la gloria de Abel. Abel Sánchez ha pintado un cuadro bíblico sobre Caín y Abel y lo lleva a una exposición donde obtiene un aplauso general y es admirado como estupenda obra maestra. Obtiene la medalla de honor. Joaquín va a la sala de la exposición a contemplar el cuadro y a mirar en él, como si mirase en un espejo, al Caín de la pintura y a espiar en los ojos de las gentes si le miran a él después de haber mirado al otro. Le tortura la sospecha de que Abel haya pensado en él al pintar a su Caín, pero no hay en el Caín de Abel el menor parecido con Joaquín. No pensó en mí al pintarlo. Es decir, no me despreció, no lo pintó desdeñándome. Ni Elena debió de decirle nada de mí. Les bastaba con saborear el futuro triunfo, el que esperaban. Ni siquiera pensaban en mí. Y esta idea de que ni siquiera pensasen en mí, de que no me odiaran, torturábame aún más que lo otro. Ser odiado por él, con un odio como el que yo le tenía, era algo y podía haber sido mi salvación. Joaquín lanza la idea de dar un banquete a Abel para celebrar su triunfo. Joaquín goza de cierta fama de orador. En la Academia de Medicina y Ciencias es él el que domina a los demás con su palabra cortante y fría, precisa y sarcástica. Su tesis ordinaria es que nada se sabe de cierto en medicina, que todo son hipótesis y un continuo tejer y destejer, que lo más seguro es la desconfianza. Los más esperan que Joaquín dé un discurso de doble filo, que haga una disección despiadada bajo apariencias de elogio de la pintura científica y documentada o un encomio sarcástico de ella. Un regocijo malévolo corre por los corazones de todos los que han oído alguna vez hablar a Joaquín del arte de Abel. Pero cuando esos rumores llegan a Abel, no se los cree. Abel dice que Joaquín tiene un profundo sentido artístico y que dirá cosas que valga la pena oír. Y anuncia que quiere hacerle un retrato, porque Abel dice que Joaquín es un alma de fuego tormentosa, aunque todo el mundo piense de él que, al revés, es muy frío. La noche de la víspera del banquete, Joaquín no puede dormir. Se sienta a la derecha de Abel e, intensamente pálido, apenas come ni habla. Al fin llega el momento del discurso. El asombro es general. Jamás se ha pronunciado un elogio más encendido, más lleno de admiración y de cariño a la obra y a su autor. Nadie le ha conocido más adentro que yo. Creo conocerle mejor que me conozco a mí mismo, más puramente, porque de nosotros mismos no vemos en nuestras entrañas sino el fango de que hemos sido hechos. Es en otros donde vemos lo mejor de nosotros y lo amamos, y eso es la admiración. Él ha hecho en su arte lo que yo habría querido hacer en el mío, y por eso es uno de mis modelos. Su gloria es un acicate para mi trabajo, y es un consuelo de la gloria que no he podido adquirir. Él es nuestro, de todos, él es mío sobre todo, y yo, gozando su obra, la hago tan mía como él la hizo suya creándola, y me consuelo de verme sujeto a mi medianía. Su voz llora a veces. El público está subyugado, vislumbrando oscuramente la lucha gigantesca de aquel alma con su demonio. Joaquín habla de la figura de Caín que ha pintado Abel y dice que lo ha pintado con cariño, con compasión, con amor al desgraciado. Cuando acaba, media un silencio espeso, hasta que estalla una salva de aplausos. Abel se levanta, pálido y convulso, tartamudeante, con lágrimas en los ojos, y le dice a su amigo que lo que acaba de decir vale mucho más que su cuadro, más que todos los cuadros que ha pintado y que pintará, y que él no sabía lo que había hecho hasta que le ha oído. Y los dos amigos se abrazan, llorando, entre los clamorosos aplausos y vivas de la concurrencia puesta en pie. Y al abrazarse le dijo a Joaquín su demonio: si pudieses ahora ahogarle en tus brazos. Pero aquel acto heroico no cura a Joaquín, que empieza hasta a sentir remordimientos de haber dicho lo que dijo, de no haber dejado estallar su mala pasión, de no haber acabado con él artísticamente, denunciando los engaños y falsos efectismos de su arte, sus imitaciones, su técnica fría y calculada, su falta de emoción, de no haber matado su gloria. Antonia decide empezar a introducirle en la religión, en la oración, y le convence para que se vaya a confesar, y en el confesionario se le desata el alma. El cura le dice que lo que siente no es odio por Abel, sino envidia. En Abel Sánchez, Unamuno toma partido por el malo, al que redime de su generalizada condena. Lo declara contundentemente en el prólogo a la segunda edición de su novela.
La envidia que yo traté de mostrar en el alma de mi Joaquín Monegro es una envidia trágica, una envidia que se defiende, una envidia que podría llamarse angélica. Al releer por primera vez mi Abel Sánchez para corregir las pruebas, he sentido la grandeza de la pasión de mi Joaquín Monegro y cuán superior es moralmente a todos los Abeles. No es Caín lo malo son los cainitas y los abelitas. Abel había pintado una virgen con el niño en brazos, que no era sino un retrato de Elena, su mujer, con el hijo Abelito. El cuadro tuvo éxito, fue reproducido, y ante una espléndida fotografía de él, rezaba Joaquín a la Virgen Santísima, diciéndole: «Protégeme, sálvame». Cuando Joaquín y Abel se encuentran, Abel le dice que si ahora se ha hecho reaccionario porque se ha enterado de que oye misa diaria, y Joaquín le contesta que necesita creer. Abel le dice que a él con el arte le basta, que el arte es su religión y que aborrece el reaccionarismo y la gazmoñería, que todo eso no nace sino de la envidia. Y Abel dice que eso le extraña en Joaquín, al que ve muy capaz de distinguirse del vulgo, de los mediocres. Enteróse Joaquín de que Abel andaba enredado con una antigua modelo, y esto le corroboró en su aprensión de que no se había casado con Elena por amor. Se casaron, decíase, por humillarme. Y luego se añadía: ni ella ni Elena le quiere, ni puede quererle. Ella no quiere a nadie, es incapaz de cariño, no es más que un hermoso estuche de vanidad. Por vanidad y por desdén a mí se casó, y por vanidad o por capricho es capaz de faltar a su marido. Y hasta con él mismo a quien no quiso para marido. Surgíale a la vez de entre pavesas una brasa que creía apagada al hielo de su odio, y era su antiguo amor a Elena. Y es que Joaquín sigue enamorado de la pava real, de la coqueta, de la modelo de su marido. Antonia es muy superior, sin duda, pero la otra es la otra. Y también está el tema de la venganza. Es tan dulce, tan tibia para un corazón helado. A los pocos días, Joaquín va a casa de Abel, acechando la hora en que éste no está, y encuentra a Elena sola con el niño. Elena lo primero que hace es preguntarle por su nueva devoción, y Joaquín le contesta que le pide mucho a la Virgen que le proteja y le salve, y que la Virgen ante la que reza es la que pintó su marido. Elena vuelve la cara de pronto, enrojecida, desconcertada. Le dice que eso es una impiedad que solo prueba que su devoción no es más que una farsa. Le dice que la única pasión de Joaquín es que no puede sufrir a Abel, y Joaquín se lo reconoce, y le reconoce su pasión por ella, y ya lanzado, le dice que Abel tiene un amante, y Elena le contesta que no le importa. Nada le importa de ti. Es incapaz de quererte. Yo soy el que te quiero con toda mi alma, con un cariño como no puedes soñar. Elena se levantó, fue al niño y despertándolo, cogiólo en brazos y volviendo a Joaquín le dijo: «Vete, es este el hijo de Abel quien te echa de su casa, vete». Joaquín empeora. La ira de desnudar el alma ante Elena y el despecho de ella acaba de enconarle el ánimo. Se le agria el humor y tiene la sensación de que se va a volver loco. Se concentra entonces en su hija, en criarla y educarla, en mantenerla libre de las inmundicias morales del mundo. No quiere que su hija trate con nadie. La lleva una maestra particular a casa y él mismo, a ratos de ocio, le enseña algo. La pobre Joaquina adivina en su padre a un paciente mientras recibe de él una concepción tétrica del mundo y de la vida. El hijo de Abel estudia medicina y su padre suele dar a Joaquín noticias de la marcha de sus estudios. Algunas veces habla Joaquín con el muchacho y le cobra algún afecto, de tan insignificante le parece. Le pregunta a Abel por qué su hijo va a estudiar medicina en vez de hacerse pintor, y Abel le contesta que su hijo no siente ninguna vocación por el arte. Lo que Joaquín piensa es que Abel no quiere que su hijo le haga sombra. Huyendo de sí mismo y para ahogar con la constante presencia del otro, de Abel, en su espíritu, la triste conciencia enferma que se le presentaba, empezó a frecuentar una peña del casino. Aquella conversación ligera le servía como de narcótico, o más bien se embriagaría con ella. No hay quien se entregue a la bebida para ahogar una pasión devastadora en ella, para derretir en vino un amor frustrado, pues él se entregaría a la conversación casillera, a oírla más que a tomar parte muy activa en ella, para ahogar también su pasión, solo que el remedio fue peor que la enfermedad. Porque, aunque va siempre decidido a contenerse, a reír y bromear, a murmurar como por juego, como un escéptico de profesión, el mal le sale por la boca cuando menos lo espera, y todos perciben el hedor del mal. Vuelve a casa irritado contra sí mismo, reprochándose su cobardía y el poco dominio sobre sí, y decidido a no volver más a la peña del casino. Pero vuelve por no poder sufrir la soledad. En soledad siempre está allí el otro.
A veces incluso habla con el otro y sueña con ser envidiado por Abel. Un día su hija le encuentra llorando después de leer la Biblia y le pide a su hija que rece por él, que está enfermo, y cuando su hija le pregunta qué le pasa, Joaquín le contesta que no quiera saber más. Cuando Abelín termina la carrera, Abel le pregunta a Joaquín si quiere tomarle de ayudante para que practique a su lado, y Joaquín acepta. Le admití. Escribía más tarde en su confesión dedicada a su hija, por una extraña mezcla de curiosidad, de aborrecimiento a su padre, de afecto al muchacho, que me parecía entonces una medianía, y por un deseo de libertarme así de mi mala pasión, a la vez que por más debajo de mi alma, mi demonio me decía que con el fracaso del hijo me vengaría del encumbramiento del padre. Quería, por un lado, con el cariño al hijo, redimirme del odio al padre, y por otro lado, me regodeaba esperando que si Abel Sánchez triunfó en la pintura, otro Abel Sánchez de su sangre marraría en la medicina. Pero Joaquín y el hijo de Abel se atraen mutuamente. Abelín es rápido de comprensión y se interesa por las enseñanzas de Joaquín, a quien empieza llamando maestro. Joaquín se propone hacer de él un buen médico y confiarle el tesoro de su experiencia clínica, como si quisiera guiarle para descubrir las cosas que la inquietud de su ánimo le han impedido descubrir a él. Un día, Abelín le sugiere que recoja en un libro todas sus observaciones, las notas y los apuntes. Le dice que sería interesantísimo y que hay cosas hasta geniales de una extraordinaria sagacidad científica. Joaquín le propone a Abelín darle todos sus papeles, ampliárselos de palabra y que publique él el libro. Y a Abelín le parece muy bien. Joaquín le abraza conmovido. Y luego, se decía Joaquín, este será mi obra, mío y no de su padre. Acabará venerándome y comprendiendo que yo valgo mucho más que su padre y que hay en mi práctica de la medicina mucha más arte que en la pintura de su padre. Y al cabo se lo quitaré, sí, se lo quitaré. Él me quitó a Elena, yo les quitaré al hijo, que será mío, y quién sabe, acaso concluya renegando de su padre cuando le conozca y sepa lo que me hizo. Un día le pregunta Joaquín a su discípulo cómo se le ocurrió estudiar medicina, y Abelín le cuenta que nunca le ha interesado la pintura, y la de su padre menos, y le confiesa que duda si su padre siente la pintura ni nada, que pinta como una máquina, que es un don natural, pero que no siente nada, que es un corcho. Le dice que su padre no vive más que para su gloria, y que no busca más que el aplauso, que es un perfecto egoísta, y que no quiere a nadie. Abelín dice que no sabe ni cómo se casó con su madre, y que duda que fuera por amor. Al oír esto, Joaquín palidece. A mí nunca me ha hecho caso. A mí me ha mantenido, ha pagado mi educación y mis estudios. No me ha escatimado ni me escatima su dinero, pero yo apenas sí existo para él. Cuando alguna vez le he preguntado algo de historia del arte, de técnica de la pintura o de sus viajes o de otra cosa, me ha dicho, déjame en paz. Y una vez llegó a decirme, apréndelo como lo he aprendido yo, ahí tienes los libros. ¿Qué diferencia con usted, maestro? Joaquín defiende a Abel. Dice que los padres quedan a veces mal con sus hijos por no confesarse más ignorantes o más torpes que ellos, y que seguro que su padre respeta su personalidad, que tiene confianza en él y que por eso le deja que haga lo que quiera. Pero Abelín le dice que eso se llama indiferencia, y luego le cuenta que en su casa siempre ha oído hablar muy bien de Joaquín, demasiado bien, pero que para su padre, Joaquín es una especie de personaje trágico, de ánimo torturado, de hondas pasiones, y que Abel habla como si mediase entre ellos algún secreto. Joaquín le dice que eso son aprensiones de Abelín. El deseo de inmortalidad y la proyección de la rivalidad que Joaquín Monegro experimenta hacia Abel Sánchez en el plano de la posteridad determina la principal contribución de Unamuno al mito que recrea en su novela. La novedad que supone sustituir el asesinato de Abel por la usurpación de su descendencia. La novela crece a partir del momento en que los hijos de Monegro y Sánchez aparecen en escena, pues el tema de la envidia se complica entonces con el de la paternidad como agente de trascendencia personal, asunto clave del pensamiento fundamental de Unamuno. Mira, Joaquín, le dijo un día Antonia a su marido, me parece que el mejor día nuestra hija se nos va o nos la llevan. ¿Joaquina? ¿Y a dónde? Al convento. Tú distraído con tus cosas y ahora con ese hijo de Abel al que pareces haber prohijado. Cualquiera diría que le quieres más que a tu hija. Joaquín le pregunta a Antonia si su hija se quiere ir al convento por celos de Abelín, y Antonia le contesta que no, que es por vocación. Joaquín pregunta entonces
quién es su confesor y cuando se entera de que es el mismo que él tenía, el padre Echevarría, piensa que ese hombre, que sabe todos sus secretos, que no pudo curar a Joaquín de su mal, empuja ahora a su hija al convento para que se sacrifique salvándole. Pero Antonia le vuelve a decir que no es sacrificio, sino vocación, y Joaquín vuelve a decir que no, que su hija huye de casa, huye de él. Pero por Dios, Antonia, por Dios, haz que nuestra hija no nos deje. Que si se va al convento me mata. Sí, me mata, porque me mata. Que se quede. Que yo haré lo que ella quiera. Que si quiere que le despache a Abelín, le despacharé. Sí, Antonia, esa hija quiere sacrificarse por mí y no sabe que si se va al convento me deja desesperado. Su convento es esta casa. 2 días después, se encierra en el gabinete Joaquín con su mujer y con su hija. La hija dice resueltamente que Dios lo quiere, y Joaquín dice que quien lo quiere no es Dios, sino el padre Echevarría. Su hija le contesta que de las cosas del cuerpo él sabrá mucho, pero que de cosas de Dios y del alma no sabe nada. Entonces Joaquín le pregunta a su hija directamente si se va al convento para salvarle, y su hija le contesta que tal vez no ande lejos de la verdad. Y cuando Joaquín le pregunta de qué le quiere salvar su hija, le contesta que del demonio o de sí mismo. Antonia se pone a llorar y Joaquín le pide que les deje solos. Antonia protesta, pero es la propia hija la que dice que a solas se verían mejor las caras padre e hija y las almas. La madre besa a la hija y sale. Lo primero que hace la hija es decirle a su padre que no sabe lo que anda por dentro de esa casa, pero que es algo malo que ha respirado desde que nació, que en esa casa se vive como en tinieblas espirituales, que hay una tristeza que se mete por todas partes, que su padre no está contento nunca, que sufre, que es como si llevase a cuestas una culpa grande. Y su padre le contesta que el remedio para todo eso no es meterse monja, sino averiguar qué es todo ello y a qué se debe, y que para él, que su hija se vaya al convento es condenarle, y le pide que se quede a cuidarle, como si fuera un leproso. Y Joaquín promete a su hija ponerse bajo su cuidado y hacer lo que le mande. Y la hija accede. Levantóse el padre y mirando a su hija a través de lágrimas, abrazóla y teniéndola así en sus brazos, con voz de susurro, le dijo al oído: ¿Quieres curarme, hija mía? Pues bien, cásate con Abelín. ¿Eh? Exclamó Joaquina, separándose de su padre y mirándole cara a cara. ¿Casarme? ¿Yo? ¿Con Abelín? ¿Con el hijo de tu enemigo? Joaquín niega que Abel sea su enemigo. La hija dice que no sabe lo que hay entre ellos, ni quiere saberlo, pero que al ver cómo se aficionaba su padre a Abelín, le dio miedo. Le dice que ese cariño a Abelín le parece monstruoso, algo infernal. Pues no, hija, no. Buscaba en él redención. Y créeme, si logras traerle a mi casa, si le haces mi hijo, será como si sale al fin el sol en mi alma. Pocos días después, Abelín y Joaquina están en relaciones de noviazgo. Joaquín hace creer a Abelín que Joaquina está enamorada de él. Piensa que acaso un día sus nietos, al heredar las sangres de Abel y Joaquín, se encontrarían con la guerra dentro, con el odio en sí mismos. Pero tal vez, piensa, el odio a sí mismo, a la propia sangre, sea el único remedio contra el odio a los demás. Pero no son solo nuestras sangres, la de él y la mía. Es también la de ella, la de Elena, la sangre de Elena. Esto es lo que más me turba. Esa sangre que le florece en las mejillas, en la frente, en los labios, que le hace marco a la mirada. Esa sangre que me cegó desde su carne. Y queda otra, la sangre de Antonia, de la pobre Antonia, de tu santa madre. Esta sangre es agua de bautismo. Esta sangre es la redentora. Solo la sangre de tu madre, Joaquina, puede salvar a tus hijos, a nuestros nietos. Esa es la sangre sin mancha que puede redimirlos. Los novios se llevan bien desde el principio y empiezan a tenerse cariño. Se reconocen como víctimas de sus hogares, de dos ámbitos tristes, de frívola impasibilidad del uno, de helada pasión oculta del otro. Buscan apoyo en Antonia, la madre de ella. Creen que tienen que encender un hogar, un verdadero hogar, un nido de amor sereno que viva de sí mismo, que no espíe los otros amores, un castillo de soledad amorosa y unir en él a las dos desgraciadas familias. Joaquín siente como si renaciera. Habla con emoción de cariño de su antiguo amigo, de Abel, y llega a confesar que fue una fortuna que le quitase toda esperanza respecto a Elena, y le cuenta a su hija todo lo que pasó. Reconoce que ha vivido como un loco, rumiando lo que estimaba como una ofensa, una traición, y su hija le pregunta si no hay nada más. Joaquín dice que no. Y al decirlo, el pobre hombre se cerraba los ojos hacia adentro y no lograba contener al corazón. «Ahora os casaréis», continuó, «y viviréis conmigo. Sí, viviréis conmigo,
y haré de tu marido, de mi nuevo hijo, un gran médico, un artista de la medicina, todo un artista que pueda igualar siquiera la gloria de su padre. Y llega el día en el que Abel va a ver a Joaquín para hablar de la futura boda. Abel dice que se alegra mucho, que así es como debía acabar su amistad y que su hijo le quiere como a un padre, incluso más que a su propio padre. Abel le dice que no tiene celos, pero que es preciso, ahora que van a unirse sus sangres, que hablen de esa vieja cuenta. Le dice que tienen que ser absolutamente sinceros. Joaquín dice que no quiere seguir por ahí. Abel le recuerda el discurso aquel, pero Joaquín dice que no quiere hablar del pasado, sino del porvenir. Abel contesta que ellos ya no tienen más que pasado. Pero se deciden a hablar de los hijos. Joaquín dice que le va a dejar la clientela a Abelín y que vivirán en su casa, porque Joaquín dice que no puede separarse de su hija. Después de una larga entrevista en que convinieron todo lo atañadero al establecimiento de sus hijos, al ir a separarse Abel, mirándole a Joaquín a los ojos con mirada franca, le tendió la mano y sacando la voz de las entrañas de su común infancia le dijo: «Joaquín». Asomáronsele a las lágrimas a los ojos al coger aquella mano. «No te había visto llorar desde que fuimos niños, Joaquín. No volveremos a serlo, Abel». Sí, y es lo peor. Se separaron. Hay una subtrama de la novela que reclama particular atención. Se trata de la relación de Joaquín Monegro con su mujer, Antonia, y de la incondicionalidad del amor que ésta le profesa. Esa incondicionalidad echa sus raíces en la naturaleza intrínsecamente maternal de Antonia, una de las más conmovedoras figuras femeninas en la narrativa de Unamuno. Con el casamiento de su hija parece entrar el sol, un sol de ocaso de otoño en el hogar antes frío de Joaquín, y este parece empezar a vivir de verdad. Va dejándole al yerno su clientela, aunque acudiendo como en consulta en los casos graves. Abelín, con las notas de su suegro a quien llama su padre, tuteándole ya, y con sus ampliaciones y explicaciones verbales, va componiendo la obra en que se recoge la ciencia médica del doctor Joaquín Monegro. Es entonces cuando Joaquín empieza a escribir su confesión, dedicada a su hija, para que ésta la abra después de su muerte, y que es el relato de su lucha íntima con la pasión que fue su vida, con aquel demonio con quien peleó siempre. En el fondo, acaricia la esperanza de que un día su hija o sus nietos la muestren al mundo, para que éste se sobrecoja de admiración y de espanto ante aquel héroe de la angustia tenebrosa. Porque Joaquín se cree un espíritu de excepción, un alma señalada al nacer por Dios con la señal de los grandes predestinados. Mi vida, hija mía, escribía en la confesión, ha sido un arder continuo, pero no la habría cambiado por la de otro. He odiado como nadie, como ningún otro ha sabido odiar, pero es que he sentido más que los otros la suprema injusticia de los cariños del mundo y de los favores de la fortuna. ¿Por qué me rechazaban? ¿Por qué me acogían fríamente y como obligados a ello? ¿Por qué preferían al ligero, al inconstante, al egoísta? Todos me amargaron la vida y comprendí que el mundo es naturalmente injusto y que yo no había nacido entre los míos. Esta fue mi desgracia, no haber nacido entre los míos. La baja mezquindad, la vil ramplonería de los que me rodeaban me perdió. Joaquín prepara otra obra que será la puerta de entrada en el panteón de los ingenios inmortales de su pueblo y casta. Se titula Memorias de un médico viejo y habla de pasiones, de vida, de tristezas y alegrías, hasta de crímenes ocultos que ha cosechado en la práctica de su profesión de médico. Un espejo de la vida, pero de las entrañas y de las más negras, una bajada a la cima de la vileza humana. Un libro de alta literatura y de filosofía. Allí quiere poner toda su alma sin hablar de sí mismo y para desnudar las almas de los otros, desnudará la suya. Allí se vengará del mundo vil en que ha tenido que vivir y cambiando los nombres hará el retrato que para siempre quedará de Abel y de Elena. Y su retrato valdrá por todos los que Abel ha pintado. Sí, Abel, sí. Se decía Joaquín a sí mismo. La mayor coyuntura que tienes de lograr eso por lo que tanto has luchado, por lo único que has luchado, por lo único que te preocupa, por lo que me despreciaste siempre, o aún peor, no hiciste caso de mí. La mayor coyuntura que tienes de perpetuarte en la memoria de los venideros no son tus cuadros, no, sino es que yo acierte a pintarte con mi pluma tal y como eres. Y acertaré porque te conozco, porque te he sufrido, porque has pesado toda mi vida sobre mí. Te pondré para siempre en el rollo, y no serás Abel Sánchez, no, sino el nombre que yo te dé, y serás la cifra del envidioso. Un día, Abelín le confiesa a Joaquín que a Abel le molestaba que su hijo se interesase en él y en su pintura.
que jamás le animó cuando era niño a que hiciera lo que es natural en niños, figuras y dibujos. Abelín siente desasosiego al ver la expresión del rostro de su suegro, el lívido fulgor de sus ojos. Siente que algo le escarabajea dentro, algo doloroso y que desea echar fuera, algún veneno sin duda. Abelín sugiere que tal vez Abel, acaso temiese que él, con el tiempo, eclipsara su gloria. Eso espolea a Joaquín y le dice a su yerno que eso es envidia, y nada más que envidia. Abelín no se lo puede creer, no entiende cómo puede un padre sentir envidia por un hijo. La envidia no puede ser entre personas que no se conocen apenas. No se envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos. No se envidia al forastero, sino los del mismo pueblo entre sí. No al de más edad, al de otra generación, sino al contemporáneo, al camarada. Y la mayor envidia entre hermanos. Por algo es la leyenda de Caín y Abel. Los celos más terribles, tenlo por seguro, han de ser los de uno que cree que su hermano pone ojos en su mujer, en la cuñada, y entre padres e hijos. Decididamente, la envidia es una forma de parentesco. Elena suele ir a casa de su nuera para introducir un poco de gusto más fino, de mayor elegancia en aquel hogar de burgueses sin distinción, para corregir, así lo cree ella, los defectos de la educación de la pobre Joaquina, criada por aquel padre lleno de una soberbia sin fundamento y por aquella pobre madre que ha tenido que cargar con el hombre que otra desdeñó. Y cada día dicta alguna lección de buen tono y de escogidas maneras. Joaquina, aunque recomiéndose, se resigna. Le dice a Elena que ella se ha criado en la casa de un médico y que cuando se trate de higiene, de salubridad y cuando venga el hijo que espera, sabrá lo que tiene que hacer, pero esas cosas de gusto, de distinción, se somete a quien se ha formado en casa de un artista. Como a Joaquina le habían recomendado su padre y su marido que se pasease, que airease y solease la sangre que iba dando al hijo que vendría, y como ellos no podían siempre acompañarla y Antonia no gustaba de salir de casa, escoltábala a Elena, su suegra, y se complacía en ello, en llevarla al lado como a una hermana menor, pues por tal la tomaban los que no las conocían, en hacerle sombra con su espléndida hermosura, casi intacta por los años. A su lado, su nuera se borraba los ojos precipitados de los transeúntes. Elena suele decir a Joaquina que haga lo posible para disimular su estado, que es muy feo eso de que se conozca que una muchacha está encinta, que es como una petulancia. Y Joaquina le contesta que ella lo que hace es andar cómoda y no preocuparse de los demás. Elena dice que hay que preocuparse, que se vive en el mundo. Y Joaquina le dice que lo que Elena no quiere es que se sepa que va a ser abuela. Y vino al mundo el hijo de Abelín y de Joaquina, en quien se mezclaron las sangres de Abel Sánchez y de Joaquín Monegro. La primera batalla fue la del nombre que había de ponérsele. Su madre quería que Joaquín, Elena, que Abel, y Abel, su hijo Abelín y Antonia, remitieron la decisión a Joaquín, que sería quien le diese nombre. Y fue un combate en el alma de Monegro. Un acto tan sencillo como es dar nombre a un nombre nuevo, tomaba para él tamaño de algo agorero, de un sortilegio fatídico. Era como si se decidiera el porvenir del nuevo espíritu. Pero mientras Joaquín le da vueltas, es Abel Sánchez, el pintor, quien decide la cuestión, diciendo que se llame Joaquín, que ya hay muchos Abeles y que además no le gusta porque es nombre de víctima. Y Joaquín se llama el niño. El niño es cuidado por su abuela Antonia, que apechugándolo como para ampararlo y como si presintiese alguna desgracia, le dice por lo bajo que cuanto más duerma mejor, así crecerá sano y fuerte. Y también le dice que mejor dormido que despierto, sobre todo en esta casa. Y dormido el niño, ella, teniéndolo en brazos, reza y reza. Y el niño crece a la par que la fama del pintor de su abuelo Abel. Nunca hasta entonces ha sido más grande la reputación de Abel, y él no parece preocuparse por otra cosa. Joaquín seguía con su enfermiza ansiedad el crecimiento en cuerpo y en espíritu de su nieto Joaquinito. ¿A quién salía? ¿A quién se parecía? ¿De qué sangre era? Sobre todo cuando empezó a balbucir, desasosegábale al abuelo, que el otro abuelo, Abel, desde que tuvo el nieto, frecuentaba la casa de su hijo y hacía que le llevasen a la suya el pequeñuelo. Aquel grandísimo egoísta, por tal le tenían su hijo y su consuegro, parecía ablandarse de corazón y aún aniñarse ante el niño. Solía ir a hacerle dibujos, lo que encantaba a la criatura. Y el niño no hace más que pedirle santos, y Abel no se cansa de dibujarle perros, gatos, caballos, toros y figuras humanas. Dice que en su vida ha trabajado con más gusto y que eso es arte puro y lo demás chanfaina. Joaquín le propone que haga un álbum de dibujos para los niños y Abel le contesta que eso no es arte. Y entonces Joaquín le dice que por qué no los guarda en vez de dejar que los rompa el nieto. Abel no entiende para qué
Y Joaquín le dice que ha oído de un pintor de fama que ha publicado los dibujos que les hacía a sus hijos para divertirlos y que son de lo mejor de él. Abel dice que le da igual, que para él la gloria no es nada. Y Joaquín le llama hipócrita y le dice que es lo único que de verdad le preocupa. Pero Abel le contesta que lo único que le preocupa ahora es este niño y que será un gran artista. Y es que Abel está chocho con el niño. Un día hasta se le saltan las lágrimas delante de su hijo, que nunca le ha visto llorar. Joaquín dice que está enfermo del corazón. Que tu padre está ya gastado por los años y el trabajo y por el esfuerzo de la inspiración artística y por las emociones. Que tiene muy mermadas las reservas del corazón y que el mejor día os da, es decir, nos da un susto. Y me alegro que haya llegado ocasión de decírtelo, aunque ya pensaba en ello. Adviérteselo a Elena, a tu madre. Me ha hecho que le reconozca sin saberlo tú y le has reconocido. Necesita cuidado. En cuanto se encrudece el tiempo, Abel se queda en casa y hace que le lleven al nieto, lo que amarga al otro abuelo, que piensa que quiere arrebatarle el cariño de su nieto. Cree que vuelve a ser el que le quitaba a los amigos cuando eran jóvenes, y mientras Abel le repite al nietecito que quiera mucho al abuelito Joaquín. Pero un día el nieto le dice a Abel que le quiere más a él. Abel le dice que no puede ser, que hay que querer a todos igual. Un día Joaquín va a ver a Abel y le dice que se tiene que alejar del nieto, porque le quiere más a él y se lo está quitando con esos dibujos que le hace. Abel le dice a Joaquín que está mal de la cabeza, y Joaquín le dice que ya no está en edad de curarse, que le tiene que respetar, que le amargó la juventud, que le ha perseguido toda la vida, que le ha despreciado siempre. Abel le dice que ya está bien, que se vaya a un manicomio a que le curen o que le cuiden y que les deje en paz. Pero Joaquín sigue y le dice que le quitó a Elena por humillarle, por rebajarle, y le pide a Abel que se vaya a vivir a otra parte, que le deje al nieto, que no se lo quite, y le acusa de enseñarle a despreciarle. Abel le llama mentiroso y le dice que a él nadie puede quererle porque rechaza a la gente y que seguramente el niño lo que teme es el contagio de su mala sangre. Levantóse entonces Joaquín, lívido. Se fue a Abel y le puso las dos manos, como dos garras, en el cuello, diciendo: ¡bandido! Mas al punto la soltó. Abel dio un grito, llevándose las manos al pecho. Suspiró un «me muero» y dio el último respiro. Joaquín se dijo: el ataque de angina. Ya no hay remedio. Se acabó. En aquel momento oyó la voz del nieto que llamaba: «Abuelito, abuelito». Joaquín se volvió. «¿A quién llamas? ¿A qué abuelo llamas? ¿A mí?» Y como el niño callara lleno de estupor ante el misterio que veía: «Vamos, ¿a qué abuelo? ¿A mí?» «No, al abuelito Abel». «¿Abel?» «Ahí le tienes. Muerto. ¿Sabes lo que es eso? Muerto». Y le dice que ha matado a Abel Caín, a su abuelo Caín, y rompiendo a llorar intenta abrazarle, pero el niño sale huyendo como de un loco, llamando a su abuela Elena. Cuando entra Elena, preguntando qué ha pasado, Joaquín le contesta que la enfermedad de su marido ha tenido su fatal desenlace y que él no ha podido hacer nada. Elena le mira fijamente y le dice que ha sido él, y luego se va, pálida y convulsa, pero sin perder su compostura, al cuerpo de su marido. Pasó un año en que Joaquín cayó en una honda melancolía. Abandonó sus memorias, evitaba ver a todo el mundo, incluso a sus hijos. La muerte de Abel había parecido el natural desenlace de su dolencia, conocida por su hija, pero un espeso bochorno de misterio pesaba sobre la casa. Elena encontró que el traje de luto la favorecía mucho y empezó a vender los cuadros que de su marido le quedaban. Parecía tener cierta aversión al nieto, al cual le había nacido ya una hermanita. Joaquín cae postrado por una oscura enfermedad. Se siente morir y llama un día a sus hijos, a su mujer, a Elena. Les reconoce que el niño les dijo la verdad, que él mató a Abel. Su yerno le suplica que no diga esas cosas, pero Joaquín le contesta que no es hora de interrupciones ni de embustes, que él le mató, o como si lo hubiera matado, pues murió en sus manos, porque se murió teniéndole cogido del cuello. Aquello fue como un sueño. Toda mi vida ha sido como un sueño. Por eso ha sido como una de esas pesadillas dolorosas que nos caen encima poco antes de despertar al alba, entre el sueño y la vela. Y pide a todos que le olviden. Abel exclama que nunca, yendo a besarle la mano, pero Joaquín se la retira diciendo que esa mano estuvo en el cuello de su padre al morir, y les pide que rueguen por él. ¿Por qué he sido tan envidioso, tan malo? ¿Qué hice para ser así? ¿Qué leche mamé? ¿Era un bebedizo de odio? ¿Ha sido un bebedizo mi sangre? Porque nací en tierra de odios, en tierra en que el precepto parece ser odia a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué he vivido odiándome? Porque aquí todos vivimos odiándonos. Entonces pide que le traigan al niño,
Cuando el niño llega, le hace acercarse y le pide perdón. Abelín contesta que no hay de qué. Joaquina le pide a su hijo que se arrime a su abuelo. Joaquín le pide al niño que diga claro si le perdona. Y el niño dice que sí. Así, solo de ti, que no tienes todavía uso de razón. De ti, que eres inocente, necesito perdón. Y no olvides a tu abuelo Abel, al que te hacía los dibujos. ¿Le olvidarás? Y luego llama a Elena, que tiene la vista en el suelo y calla. Le dice que ella le tiene hace tiempo perdonado, pero Joaquín no le quiere pedir perdón, lo que quiere es verla al lado de Antonia. La pobre Antonia, henchidos de lágrimas los ojos, se echa sobre la cabeza de su marido y como queriendo protegerla. Joaquín le dice a Antonia que ella ha sido la víctima, que no pudo curarle a él, que no pudo hacerle bueno. Ella le contesta que sí que ha sido bueno, pero que ha sufrido mucho. Sí, la tisis del alma. Y no pudiste hacerme bueno porque no te he querido. Sí, lo digo. Lo tengo que decir, y lo digo aquí delante de todos. No te he querido. Si te hubiera querido, me habría curado. No te he querido. Y ahora me duele no haberte querido. Si pudiéramos volver a empezar. Antonia le pide que tenga piedad de ella y de sus hijos, de su nieto, pero Joaquín empieza a repetirlo hasta que Antonia le tapa la boca con su boca, como si quisiera recoger en el propio su último aliento. Antonia le dice que aún puede vivir unos años. No, la vejez no. La vejez egoísta no es más que una infancia en que hay conciencia de la muerte. El viejo es un niño que sabe que ha de morir. No quiero llegar a viejo. Reñiría con los nietos por celos, les odiaría. No, basta de odio. Pude quererte, debí quererte, que habría sido mi salvación y no te quise. Cayó. No quiso o no pudo proseguir. Besó a los suyos. Horas después rendía su último cansado respiro. Queda escrito. Y así les hemos contado Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno. Hemos seguido la edición de Bolsillo, titulada Novelas poco ejemplares, que incluye además Niebla, La tía Tula y San Manuel Bueno Mártir, con edición y prólogo de Ignacio Echevarría, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.